Nos acompaña Borja González, Premio Nacional de Cómic, que ahora publica El pájaro y la serpiente con la editorial Reservoir Books. Gracias por acompañarnos, Borja. Muchas gracias a vosotros. Bueno, casi sin quererlo cierras con este cómic la historia de un personaje que es Teresa, con una trilogía convertida en historia río. Yo creo que sin quererlo, como decía, pero esa no era tu intención cuando empezaste a dibujar The Black Holes, ¿no? No, en absoluto. De hecho, ese río lo encontré o lo seguí, pero fue un poco inercia, un poco intuición también y un poco de suerte, supongo. Sí que es verdad que estaba buscando una serie de cosas, no solo con The Black Hole, sino con un libro anterior que autoedité, que es La Reina Orquídea. Pero yo evidentemente no tenía un plan de seguir haciendo cómics. De hecho, lo llevo diciendo mucho estos últimos días. Normalmente cuando terminas un libro, lo único que esperas es que te dejen hacer otro en algún momento. Entonces, supongo que el hecho de que funcionara bien The Black Holes me permitió tener un terreno seguro sobre el que seguir trabajando y buscando un poquito el camino de Teresa, Matilde y Laura. Uh-huh. Especialmente, háblame de Teresa. ¿Quién es y cuánto hay de ti en ella? Bueno, Teresa es una chica que no entiende el tiempo que le ha tocado vivir, no entiende el espacio que le ha tocado vivir, y esto le lleva a perder una cierta... diría que ha perdido la empatía con la gente que tiene alrededor. De hecho, en la secuela, en Grito Nocturno, está este punto de dejar de ver a los demás hasta el punto de que se convierten en fantasmas. En cuanto a lo que hay de mí en Teresa, yo diría que hay un poco de mí en Teresa, Matilde, Laura, incluso en los espacios que habitan. Al final están construidos con emociones. A mí no me gusta ver a Teresa o a Laura como personajes tridimensionales, sino más bien como emociones muy concretas. No tienen pasado, no tienen futuro, no sabemos mucho de ellas. Habitan únicamente las páginas del cómic. Nacen en la primera página y mueren en la última. ¿Y cómo van evolucionando estos personajes a lo largo de la historia y de los años? Evolucionan, creo que poco. Yo creo que al final lo que hago, sobre todo con Teresa, es empujarla de manera más o menos violenta. De hecho, la empujo de manera tan violenta que a veces la muevo de épocas, ¿no? En The Black Holes estaba en el siglo XIX, para en la siguiente novela pues ser una librera en una ciudad en la actualidad, y en El pájaro y la serpiente, en la tercera novela, la devuelvo otra vez a un lugar que ya es muy difícil discernir si es el presente o es el pasado. No sé si te sientes más cómodo hablando a través de ella, que si hubieras elegido a lo mejor un personaje masculino. Sí, sin duda. Me siento más cómodo hablando a través de personajes femeninos, pero en un principio no me lo planteé, no fue una cosa consciente. Sencillamente apareció el personaje de Teresa y sencillamente pues era una chica como podía haber sido un chico, pero cuando empecé a colocar el resto de personajes siempre eran chicas, porque ya digo que me identifico un poquito con todas ellas. Entonces fue algo inconsciente, que sencillamente pues me resultaba mucho más fácil. Hay algo de libertad para mí, yo creo, como guionista, sobre todo, a la hora de expresarme con estos personajes. Y es que yo creo que si el protagonista de estas novelas hubiera sido un chico, hubiera sentido algo de pudor, quizá. Me resulta muy fácil hablar a través de Teresa, Matilde y Laura. Hablamos de este universo femenino y mencionabas ahora el hecho de que sería diferente si el protagonista fuera un hombre. De hecho, a los hombres los sitúas como en otro plano, en otro lugar, incluso físico de la historia. ¿Cómo entiendes estos dos universos enfrentados? Yo muchas de estas cosas me doy cuenta al cabo del tiempo. Es decir, voy entendiendo también un poco por qué hice lo que hice, algunas cosas, no todo, conforme va pasando el tiempo. Y ahora soy consciente de que me gusta generar una cierta fricción entre el concepto del espacio seguro y la violencia, ¿no? Que irrumpe, digamos, de golpe. Entonces, en mis cómics hay una cierta quietud, está esa sensación de verano eterno, ¿no? De que las protagonistas no esperan que ocurra nada y parecen relativamente felices, pero siempre está la amenaza de algo terrible que va a ocurrir.
Entonces me gusta colocar a Teresa y a Matilde y a Laura en sus dormitorios, lugares muy tranquilos donde parece que no va a ocurrir nada. Pero al final es verdad que siempre acecha esta violencia. Yo creo que esto se nota más en El pájaro y la serpiente, donde la violencia constantemente entra por la ventana, ¿no? Son puertas abriéndose de golpe y generando una tensión muy, muy fuerte. Ahí en el cómic repites una idea, una frase que dice el hogar húmedo y frío de las cosas olvidadas. ¿Cuál es ese lugar para ti, Borja? Para mí, bueno, yo tengo mis lugares húmedos y fríos, ¿no? Los lugares donde me gusta perderme, pero sí que es verdad que yo creo que algo importante en mis cómics es que me gusta dejar puertas abiertas para que el lector o la lectora encuentre esos lugares. Para mí, una de las ideas fundamentales de esta serie de libros es el misterio. Y el misterio no debe resolverse nunca, porque esa es la belleza que tiene, ¿no? Pero yo creo que está esa pulsión siempre de avanzar, de si ves un lugar oscuro, meterte en él, ¿no? Pero no me interesa lo que hay dentro. O sea, yo tengo la esperanza de que haya algo brillante, pero lo importante es dar ese paso. Y de hecho, la mayoría de mis personajes suelen ser jóvenes. No diría que en mis cómics hablan necesariamente de la adolescencia, pero sí que es verdad que es un punto de vista desde el cual me identifico mucho este misterio. Está esta pulsión de la emoción y el terror, ¿no? que se siente en la adolescencia. Utilizas personajes sin rostro, dan muchísima fuerza a la historia, también juegas muchos con los silencios, prácticamente utilizas muy pocos colores oscuros. Háblame de este universo, como hablabas de este misterio, de este universo oscuro y tenebroso. Generalmente cuando empiezo un libro escribo mucho, construyo muchas escenas, pienso mucho en él, y si lo hiciera todo terminarían siendo libros de 500, 600, 700 páginas. Entonces yo siempre digo que el principal trabajo, lo más difícil realmente, o realmente lo que más tiempo me ocupa, no es tanto hacer como quitar. Lo que hago es quitar escenas, voy quitando detalles. Si pienso mucho en un personaje y le voy dotando de un contexto, lo que hago es quitárselo. Si considero que tal vez estoy añadiendo demasiados colores a la historia, lo que hago es quitárselo. Al final es quitar, pero intentando que se mantenga un armazón mínimamente sólido. Pero mi trabajo es ese, pulir. O sea, es como ir cortando ramitas que están secas hasta dejarlo en la mínima expresión. De hecho, en mis cómics se componen de muy pocas escenas. No ocurren muchas secuencias, digamos, ¿no? De hecho, no ocurren muchas cosas en mis cómics, lo dejo en lo mínimo. Pero yo creo que es esa intención de empujar a los lectores a un lugar donde puedan perderse y construir ellos el cómic en su cabeza. También es muy interesante algunos elementos que utilizas, como por ejemplo el bosque, que termina convirtiéndose en protagonista también de la historia. ¿Cuál es el papel que juega el bosque en El pájaro y la serpiente? Bueno, primero tengo pues no sé, una carencia especial por los espacios naturales. Y además los espacios naturales, cuanto más salvajes y decadentes, mejor. Pero esto es una pulsión estética que tengo, que sencillamente es un fetiche. Pero sí es verdad que al final el bosque y todo lo que esconde, sobre todo el lago también, que es casi como un portal, ¿no? Entre distintas dimensiones o entre distintas épocas, al final termina siendo prácticamente un personaje más de las historias. Me interesa porque el drama que puedan vivir Teresa, Matilde o Laura, el bosque lo contempla, pero no importa. No, es decir, el bosque siempre está. De hecho, es el mismo bosque en el siglo XIX, en el presente. A este lago que está perdido en el interior del bosque, le da completamente igual todo lo que está pasando en estos cómics. Es decir, puede ocurrir una tragedia o los personajes pueden sentirse desdichados, pero al bosque le da igual. Sencillamente crece y se lo lleva todo. A la hora de plantearte la historia, de empezar a dibujarla, de crear toda esa historia en tu cabeza, ¿cuáles son los referentes que vas utilizando? Porque tengo entendido que tiras de canciones, de películas. En este caso, ¿cuáles son los referentes que has utilizado para
construir El pájaro y la serpiente? Sí, generalmente cuando empiezo un cómic suelo tener como una imagen mental de todo lo que va a ser el cómic, ¿no? Es decir, es como que lo veo de una manera difusa, pero lo veo. Y entonces tienes que intentar agarrarte a esa idea que tienes. Y uno de los recursos que utilizo es que durante las primeras semanas lo que hago es buscar películas, canciones, libros, cosas que me lleven a un lugar parecido, como para estimular un poco, ¿no? En este caso, por ejemplo, había una película de Eye of the Devil, una película de terror de los 70, que estaba muy inspirada en la Rama Dorada, una especie de ensayo bastante extenso que me interesaba mucho y que giraba en torno al sacrificio de un rey en pos de la fertilidad de un reino, ¿no? Esto era una base, una idea, digamos, como un pistoletazo de salida para el cómic. Finalmente yo creo que el cómic tampoco tiene mucho de eso. Pero siempre busco a lo mejor una canción o una serie de imágenes, cosas que me estimulen durante el proceso creativo. Al final, como mínimo vas a estar 1 año y medio realizando un cómic, entonces tienes que mantener esa idea, ese concepto que tenías al principio, mantenerlo durante todo el tiempo. En el cómic hay un momento en el que uno de los personajes dice que el arte es virtud, armonía y verdad. No sé si tú coincides con esa afirmación o para ti el arte es otra cosa. Bueno, de hecho, esta frase concreta la pongo en boca de un personaje que no sale especialmente bien parado, con lo cual prefiero dejar la incógnita de si opino exactamente lo que dice este personaje o no. Sí que es verdad que me parece una manera de ver el arte, sin duda, de cómo debería de ser. Pero hay una confrontación, porque la protagonista o una de las protagonistas, que es Teresa, cuando habla de arte lo hace de una manera muy, muy diferente. Es decir, hay un choque entre esas dos ideas. Y también era una de las claves, yo creo, del cómic. Esta confrontación, esta manera diferente no tanto del arte como de la mirada. Yo creo que es una confrontación casi política, diría, entre los dos personajes. Pero prefiero no decir si estoy en un bando o en otro. La concesión de este último Premio Nacional de Cómic ha estado rodeada de cierta polémica, la falta de mujeres ilustradoras, falta de visibilidad de las mujeres en este género. ¿Cuál es la situación del cómic en este momento, Borja? Bueno, en este momento, hace poco hablaba de esto y comentaba que a nivel creativo yo creo que difícilmente podríamos estar en un estado mejor. Hay una grandísima variedad de cómics, se está publicando muchísimo y en ese sentido ahora mismo yo creo que no hace falta que yo diga absolutamente nada sobre las autoras de cómics nacionales, porque yo creo que ellas están hablando a través de sus propios cómics. Y me resulta muy complicado entender una lista de los cómics más esenciales del año sin que esté inundado de cómics realizados por autoras. Yo creo que ellas están hablando por sí mismas a través de su obra y es bastante evidente que se pueden sentir molestas con algo como pues estas polémicas con respecto a los premios de cómics y demás. Evidentemente hay un camino que recorrer y yo creo que es un camino que tenemos que recorrer nosotros. Y más allá de eso, creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer nosotros, los autores de cómic, es callarnos y escuchar un poquito. Pues Borja González, Premio Nacional de Cómic, que publica ahora El pájaro y la serpiente con la editorial Reservoir Books. Muchísimas gracias por habernos acompañado este rato en la radio. Muchas gracias.